Mi novio me trató como basura frente a todos, jurando que nadie se atrevería a exponerlo, pero yo tenía la última palabra, y esa noche, el karma sirvió su plato más frío. Desde el principio sentí que esa noche tenía algo diferente. No sé si fue la forma en que él me miró antes de salir de casa, con esa sonrisa arrogante que tantas veces confundí con ternura, o si fue mi propio corazón queriendo creer que, al fin, después de tanto tiempo de espera, llegaría el momento de un compromiso real. Yo me arreglé con la ilusión de alguien que todavía cree en los cuentos de hadas. Me puse el vestido que él mismo había elogiado hace unos meses, me maquillé con cuidado y hasta practiqué sonrisas frente al espejo, como si la perfección de mi imagen pudiera asegurar que esa noche saliera bien. Pero desde el primer segundo, algo estaba mal. Cuando llegamos al restaurante, uno de esos lugares caros donde apenas puedes respirar sin sentir que estás gastando dinero, él se mostró extraño. Caminaba delante de mí, sin darme la mano, sin mirarme. Me senté frente a él, esperando una conversación cálida, pero en lugar de eso encontré un muro de frialdad. Y entonces lo hizo. Con el mesero parado al lado, mientras me preguntaban qué iba a pedir, él soltó una risa seca y dijo: «Pídele algo sencillo, porque ella siempre se atraganta cuando intenta parecer sofisticada». El mesero sonrió incómodo. Yo sentí el rostro arder, como si todas las miradas del lugar se hubieran clavado en mí al mismo tiempo. Intenté reír nerviosa, como si fuera una broma inocente, pero dentro de mí algo ya comenzaba a quebrarse. Quise pensar que era solo un comentario desafortunado. Pero no se detuvo ahí. A lo largo de la cena, cada vez que yo abría la boca, él encontraba una forma de convertir mis palabras en motivo de burla. Si yo mencionaba mi trabajo, él lo minimizaba. Si intentaba contar alguna anécdota, él me interrumpía para corregir detalles irrelevantes. Todo con ese tono sarcástico que en privado ya conocía, pero que jamás había mostrado con tanta crueldad en público. Y lo peor no fue lo que dijo, sino la manera en que lo hizo. Con una seguridad casi teatral, como si disfrutara cada segundo de mi incomodidad. Miraba a su alrededor buscando cómplices entre los desconocidos, esperando que alguien riera con él, que alguien confirmara que yo, la mujer que lo acompañaba, no valía lo suficiente. Yo quería desaparecer. Me mordía los labios para no llorar, me clavaba las uñas en las piernas debajo de la mesa para no explotar. Mi mente gritaba: ¿por qué me hace esto? ¿Por qué justo aquí? ¿Qué hice mal? Cuando llegó el vino, él levantó la copa con un gesto triunfal. «Quiero brindar», dijo en voz alta, llamando la atención de las mesas cercanas, porque finalmente me di cuenta de que merezco algo mucho mejor que esto. Señaló hacia mí. Como si yo fuera un error. Como si fuera un peso muerto del que él estaba a punto de liberarse. Las risas discretas que escuché en otras mesas me destrozaron más que sus palabras. En ese instante no vi solo a mi novio, vi a un verdugo que había decidido exponerme como espectáculo. Mi garganta se cerró. No podía hablar, no podía defenderme. Las lágrimas amenazaban con caer, pero me negaba a darle el placer de verme rota frente a todos. Mi orgullo intentaba sostenerme, pero por dentro me sentía hecha polvo. Y en ese silencio sofocante, lo entendí, él no estaba improvisando. No era un arranque de humor cruel. No. Aquella cena había sido planeada. Preparada. Él me había traído a ese restaurante caro no para celebrar nuestro amor, sino para destruirlo. Para destruirme. Me quedé mirándolo, intentando reconocer al hombre con quien había compartido años de mi vida, noches de confidencias, sueños de futuro. Pero lo único que vi fue un desconocido. Un extraño que se alimentaba de mi vergüenza. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera escapar. Pensé en salir corriendo, en gritar, en arrojarle el vino en la cara. Pero me quedé congelada, atrapada en una mezcla de rabia y tristeza que no sabía cómo manejar. El mesero llegó con los platos, intentando devolver algo de normalidad a la escena, pero la tensión era tan espesa que ni la comida más cara podía disfrazarla. Yo ya no probé bocado. Solo jugueteaba con el tenedor, deseando que el suelo me tragara. Él, en cambio, parecía disfrutar cada segundo. Se recostó en la silla, orgulloso, como si acabara de ganar una batalla. Y mientras yo intentaba recuperar el aire, él soltó la frase que me destrozó definitivamente. La verdad, cariño, siempre supe que estabas por debajo de mi nivel. Pero hoy me convencí de que mereces algo mucho menos que yo. Mi mundo se derrumbó. No fueron solo palabras. Fue el tono, la sonrisa de superioridad, el hecho de que lo dijo alto, asegurándose de que todos lo escucharan. Yo quería morirme ahí mismo. Pero entonces sucedió algo que él no esperaba. Cuando bajó la mirada para servirse más vino, su celular vibró sobre la mesa. La pantalla se iluminó y yo, en ese estado de rabia y humillación, no pude evitar mirar.
Un mensaje en letras grandes. Un nombre guardado con un corazón rojo. Unas palabras que me helaron la sangre. Amor verdadero, ¿cuándo vas a dejarla para que podamos estar libres de una vez? Y en ese segundo, entre la rabia y el dolor, algo cambió dentro de mí. Ya no era solo la novia humillada en público. Era una mujer traicionada, engañada, usada. Él no lo notó. Seguía sonriendo, creyendo que tenía el control. Pero en mi interior, una nueva fuerza comenzaba a despertarse. Una voz que me decía, no llores. No corras. No implores. Esta vez, el final lo vas a escribir tú. Yo no sabía cómo, ni cuándo. Pero lo que sí sabía era que esa cena no sería el final de mi historia. Sería apenas el inicio de algo mucho más grande. Y mientras levanté la copa fingiendo un último sorbo de vino, me juré que él se iba a arrepentir de cada palabra, de cada risa, de cada herida que me había causado esa noche. Lo que aún no sabía era que el karma ya estaba en camino. Salí de aquel restaurante como una sombra. No corrí, no grité, no hice el escándalo que quizá él esperaba. Solo me levanté, dejé la servilleta sobre el plato intacto y caminé directo hacia la puerta, con la espalda erguida, como si cada paso fuera un acto de dignidad. Pero dentro de mí, todo era un huracán. Sentía que las paredes me apretaban, que el aire me faltaba, que el corazón iba a salirme por la boca. La rabia me quemaba el pecho, la vergüenza me devoraba los huesos. Y lo peor era que aún escuchaba su risa detrás de mí, como un eco maldito que se pegaba a mis oídos. En la calle, el aire frío me golpeó el rostro. Me apoyé en una farola y, por primera vez en mucho tiempo, dejé caer una lágrima. Pero apenas una. Porque de inmediato esa lágrima se transformó en fuego. Yo no podía creerlo. No podía creer que había compartido años de mi vida con alguien capaz de planear algo tan cruel. Que había sacrificado tantas veces mi orgullo por sostener una relación donde, al final, lo único que hacía era servirme como burla. Y entonces la imagen del celular apareció en mi mente, como un cuchillo clavado en la memoria. Amor verdadero. ¿Quién era ella? ¿Desde cuándo existía? ¿Qué clase de hombre puede invitarte a cenar, humillarte frente a extraños y, al mismo tiempo, recibir mensajes de otra llamándolo mi amor verdadero? La respuesta era clara, el tipo de hombre con el que yo estaba. Y ahí me di cuenta de algo más doloroso todavía. Él siempre había dado señales. Siempre. Solo que yo no quise verlas. Me vinieron flashbacks a la mente como una película acelerada. Las veces que se reía de mis sueños diciendo que eran fantasías infantiles. Las veces que llegaba tarde y tenía excusas tan pobres que yo misma inventaba mejores para justificarlo. Las veces que comparaba a otras mujeres con un brillo en los ojos que jamás tenía conmigo. Yo lo sabía. En el fondo, siempre lo supe. Pero me convencí de que era normal, de que todos los hombres eran así, de que el amor era soportar. Pero soportar no es amar. Soportar es morir en silencio, un día tras otro. Y ese silencio se había roto en el peor escenario posible. Mientras caminaba sin rumbo, sentí que algo en mí explotaba. Ya no era solo tristeza. Ya no era solo dolor. Era ira. Una ira cruda, salvaje, como no había sentido nunca antes. El tipo de ira que no te destruye, sino que te levanta. Yo quería enfrentarlo. Quería volver al restaurante, gritar su nombre, arrancarle el celular de las manos y mostrarle al mundo quién era realmente. Pero me contuve. Porque dentro de mí una voz susurraba, no malgastes tu furia. Guárdala. Porque habrá un momento mucho más perfecto para usarla. Seguí caminando, temblando de rabia. La gente pasaba a mi lado sin imaginar que, detrás de mi rostro endurecido, yo estaba en plena guerra contra mí misma, la parte de mí que quería desplomarse en el suelo a llorar, y la parte de mí que quería convertirse en fuego. Lo más irónico es que mi teléfono empezó a vibrar. Él. Llamando. Insistente. No contesté. Pero cada timbrazo era como gasolina sobre las brasas. ¿Qué podía querer? ¿Decirme que había sido una broma? ¿Exigirme que volviera como si nada? ¿Inventar otra mentira para cubrir la traición que ya había visto con mis propios ojos? No lo sabré, porque nunca respondí. Y en ese acto, en ese gesto mínimo de ignorar sus llamadas, sentí un pequeño triunfo. Como si, por primera vez, estuviera recuperando un pedazo de poder. Esa noche, al llegar a casa, no pude dormir. Me tumbé en la cama con los ojos abiertos, mirando el techo como si fuera un lienzo donde mi mente proyectaba imágenes, su rostro burlón, las carcajadas en el restaurante, el maldito mensaje del celular.
Me revolvía bajo las sábanas como si el dolor fuera físico, como si algo me estuviera arrancando la piel. Y de repente, me descubrí sonriendo. Una sonrisa torcida, casi siniestra, pero llena de claridad. Porque comprendí algo: si yo me había tragado tantas humillaciones en privado, era lógico que él creyera que podía humillarme también en público. Él pensaba que yo era débil. Y ahí estaba su error. Porque nadie es más peligroso que alguien al que ya no le queda nada que perder. Las horas pasaron lentas, pero mi mente no descansaba. Empecé a pensar en ella, en la del mensaje. ¿Quién era? ¿Dónde estaba? ¿Qué tanto sabía de mí? ¿Se reía también de mi cara mientras yo lo esperaba en casa? Las preguntas me dolían, pero también me impulsaban. Sabía que tenía que averiguarlo todo. Que no podía quedarme solo con la humillación de esa noche. Necesitaba saber la verdad completa. Y en ese momento, lo decidí. No iba a llorar en silencio. No iba a perdonarlo. No iba a olvidarlo. Iba a descubrir todo lo que había detrás de esa traición. Iba a mirar la verdad a los ojos, aunque me destrozara. Y después me encargaría de que él sintiera en carne propia lo que significa ser humillado. Porque si él me había convertido en espectáculo, yo iba a convertirlo en un ejemplo. Un ejemplo de lo que sucede cuando subestimas a la persona equivocada. Mientras el sol comenzaba a asomar por la ventana, con mis ojeras profundas y la rabia aún viva en las venas, me hice una promesa. No descansaré hasta que pagues. Y cuando lo hagas, será frente a todos, igual que me hiciste a mí. Lo que aún no sabía era que las piezas de su engaño estaban más cerca de lo que imaginaba. Y que muy pronto, cada mentira, cada secreto, cada infidelidad, iba a salir a la luz. De la manera más cruel posible. El día después de aquella cena fue una pesadilla disfrazada de rutina. Me levanté tarde, con los ojos hinchados y la garganta seca de tanto llorar en silencio durante la madrugada. Me miré al espejo y apenas me reconocí. Esa mujer con el maquillaje corrido, con el cabello enredado y la mirada vacía, no podía ser yo. Y sin embargo, lo era. Era yo, después de haber sido destruida públicamente por la persona en la que más confiaba. Mientras me preparaba un café que no tuve fuerzas de beber, el teléfono vibró una y otra vez. Mensajes suyos, llamadas perdidas, notificaciones que parecían gritos insistentes queriendo arrastrarme de nuevo hacia él. No respondí. No quería escuchar sus excusas, sus frases manipuladoras, sus no era lo que parece. Porque ya había visto lo suficiente, su burla frente a todos y ese mensaje en la pantalla con la firma de amor verdadero. Pero mi mente no me daba paz. ¿Quién era ella? ¿Desde cuándo existía? ¿Qué tanto sabía de mí? El veneno de esas preguntas me consumía más que la humillación misma. Tenía que saber la verdad. Esa misma tarde, con los dedos temblando, abrí mi laptop y entré en sus redes sociales. No solía revisarlas con obsesión antes, porque confiaba. Porque yo era esa novia ingenua que decía, si buscas, encuentras, y prefiero no desconfiar. Qué estúpida había sido. Empecé a revisar cada publicación, cada comentario, cada reacción. Y poco a poco, las piezas comenzaron a encajar. Ahí estaba, una mujer que aparecía demasiado seguido en sus fotos, comentando con frases aparentemente inocentes, pero que ahora leía con otros ojos, siempre tan guapo, cara condescendiente, eres único, qué bien la pasamos. Yo, en su momento, había interpretado aquello como simples coqueteos molestos de alguien sin importancia. Pero ahora sabía que era ella. Y lo peor no era descubrirla. Lo peor fue reconocerla. Era alguien que yo conocía. No una desconocida lejana, no una extraña sacada de la nada. Era alguien con quien yo misma había compartido cafés, risas y confidencias. Una supuesta amiga. Cuando vi su nombre escrito en los comentarios, sentí un puñetazo en el estómago. Recordé todas las veces que ella había estado en mi casa, riéndose conmigo en la sala mientras él nos servía vino. Recordé cómo alguna vez me dijo en broma, si no lo cuidas, te lo robo. Yo me reí, creyendo que era eso, una broma. Ahora entendía que me estaba diciendo la verdad en mi cara, y yo la había ignorado como una idiota. La traición no era doble. Era triple. Él me humilló, me engañó, y ella, la que fingía ser mi amiga, se metió en mi vida con la sonrisa de quien ya tenía un plan secreto. Me temblaban las manos mientras navegaba por sus fotos. Y de pronto encontré la prueba definitiva, una imagen en la que ellos dos aparecían juntos en un bar, muy cerca, demasiado cerca. La publicación decía, noche increíble con la mejor compañía. La fecha era de hacía meses. Sí, meses. Es decir,
mientras yo aún me creía la novia oficial, ellos ya vivían su pequeña fantasía clandestina. Cerré la laptop de golpe, sintiendo náuseas. No era solo dolor lo que sentía. Era humillación multiplicada, era rabia, era la sensación de haber sido la última en enterarme de la farsa en la que vivía. Y lo más retorcido de todo era que, de alguna forma, empecé a conectar las piezas con las burlas de él en el restaurante. Cuando me comparó con mujeres con clase, cuando insinuó que yo no era suficiente, estaba pensando en ella. No hablaba al aire. Me estaba comparando directamente con la otra, con la amor verdadero que me había reemplazado sin que yo lo supiera. La rabia me cegó. Quise llamarla. Quise escribirle un mensaje lleno de insultos, exponerla, maldecirla. Pero no lo hice. Porque algo dentro de mí, quizá mi orgullo, quizá mi instinto de supervivencia, me detuvo justo a tiempo. No iba a rebajarme a su nivel. No iba a regalarles el espectáculo de mi rabia. No. Yo iba a esperar. Iba a observar, a recopilar, a guardar cada prueba, cada detalle, cada mentira. Porque una cosa era clara, la venganza no se sirve caliente, se sirve fría. Y yo tenía toda la paciencia del mundo para prepararla. Esa noche no pude dormir otra vez. Pero ya no era por dolor. Era por estrategia. Por primera vez en mucho tiempo, mi mente dejó de ser víctima y comenzó a ser cazadora. Me imaginaba cómo sería exponerlos, cómo sería mostrar al mundo quiénes eran realmente. Me veía revelando cada mensaje, cada foto, cada secreto. No quería lastimar físicamente. No. Quería algo peor. Quería que sintieran lo mismo que yo sentí en ese restaurante, la mirada juzgadora de los demás, las risas, la vergüenza de no poder esconderse. El karma ya me había mostrado un adelanto con ese mensaje accidental en la pantalla de su celular. Ahora, yo iba a convertirme en el brazo ejecutor de ese karma. No sabía todavía cómo lo haría. Pero tenía claro que iba a hacerlo. Él no se saldría con la suya. Y ella tampoco. Porque si ellos pensaban que yo iba a quedarme llorando en un rincón, no me conocían en absoluto. Y cuando llegara el momento, cuando yo hablara, no habría marcha atrás. Lo que aún no imaginaba era que las pruebas que necesitaba iban a caer en mis manos mucho más rápido de lo que pensaba. Y que el destino, o tal vez el propio karma, se encargaría de ponerme todo en bandeja. Porque unos días después, recibiría un mensaje inesperado. Un mensaje que lo cambiaría todo. Los días siguientes a la gran humillación se convirtieron en un torbellino de pensamientos. No era solo dolor. No era solo rabia. Era una especie de lucidez venenosa que me mantenía despierta hasta las 3 de la mañana, imaginando escenarios, posibles formas de devolver cada herida que él me había causado. No quería simplemente gritarle en la cara. Eso sería darle el gusto de verme fuera de control. Yo necesitaba algo más grande, más calculado, más devastador. Y entonces ocurrió. Una tarde, mientras revisaba mi correo, tratando de distraerme de la obsesión que me carcomía, recibí un mensaje inesperado. Era de una cuenta que no conocía. El asunto decía, deberías saberlo. Lo abrí con el corazón acelerado. Adentro, había capturas de pantalla, conversaciones entre mi novio y su amante. No una, no dos, decenas. Mensajes explícitos, llenos de promesas, de citas secretas, de planes para un futuro juntos. Ahí estaba él, el mismo hombre que me había dicho en público que yo merecía algo mucho menos, confesándole a ella que era la única mujer que realmente lo entendía. Lo peor no era leer sus palabras, lo peor era reconocer los lugares donde se habían visto. Mi propia sala. Mi propia cama. Sí. Ellos se habían encontrado en mi casa, en mi espacio sagrado, mientras yo trabajaba o me ausentaba. Esa fue la puñalada final. No sabía quién me había enviado aquellas capturas. Tal vez alguien que también conocía la verdad y quería abrirme los ojos. Tal vez el propio karma usando un mensajero anónimo. No importaba. Lo cierto era que ahora tenía pruebas irrefutables. Y con ellas, nació mi plan. El primer paso fue el silencio. Dejé de contestar sus llamadas. Dejé de responder sus mensajes. Lo bloqueé de todas mis redes. Él no entendía nada. O fingía no entender. Me dejaba notas bajo la puerta, me mandaba correos con frases absurdas como, sé que exageraste la otra noche, pero podemos hablar. ¿Exageré? No. Yo había sido ridiculizada en público, y ahora descubría que además era el hazmerreír en privado. Cada vez que veía un nuevo intento suyo de contacto, sonreía. Porque sabía que su ego no soportaría el silencio. Y tenía razón.
Al tercer día, ya estaba desesperado. Me envió flores, chocolates, hasta un ridículo peluche con una nota que decía, para mí reina, la única. Reina. La única. Qué irónico, cuando a otra la llamaba amor verdadero. Pero yo no respondí. No todavía. El segundo paso fue recopilar. Guardé todas las capturas de pantalla. Hice copias en mi computadora, en un disco externo, hasta en una nube con contraseña. No iba a arriesgarme a perder nada. También revisé sus redes con lupa y encontré más detalles. Chequeé en bares donde nunca había estado conmigo, fotos tomadas en ángulos que delataban que alguien más estaba detrás de la cámara. Poco a poco, construí un archivo perfecto. Una bomba lista para explotar. El tercer paso fue esperar el momento. No quería cualquier escenario. No quería una pelea privada en la que él pudiera manipularme, gritarme o fingir lágrimas de arrepentimiento. Yo quería que la verdad se revelara en un lugar donde no pudiera escapar. Donde su máscara de hombre perfecto se rompiera en 1000 pedazos frente a quienes más le importaba. Y el destino me regaló esa oportunidad. Una de nuestras amigas en común organizó una cena grande, un reencuentro con conocidos, parejas, colegas. Y, por supuesto, él estaba invitado. Yo dudé por un instante. Mi orgullo herido quería evitarlo. Pero mi parte más fría, más calculadora, sonrió. Ese era el lugar. Ese iba a ser el escenario de mi venganza. Mientras la fecha se acercaba, me dediqué a planear cada detalle. Me compré un vestido nuevo, no para él, sino para mí. Uno que gritara seguridad, que dijera, mírame bien, porque ya no soy la mujer que podías humillar. Ensayé lo que iba a decir, cómo lo iba a mostrar, en qué momento exacto. No podía fallar. Y la noche llegó. Cuando entré al salón, lo vi de inmediato. Ahí estaba, rodeado de gente, con esa sonrisa falsa que tanto detestaba, como si fuera el centro del universo. Cuando me vio, se quedó de piedra. Seguro no esperaba que yo apareciera después de ignorarlo durante días. Pero yo entré erguida, segura, como si nada de lo ocurrido me hubiera afectado. Y eso, lo sé, lo descolocó. Durante la cena, fingí normalidad. Conversé con algunos, reí de manera natural. Mientras tanto, él se acercaba con una torpeza ansiosa, intentando captar mi atención. Yo lo ignoraba. Lo hacía sudar. Y eso me daba placer. Hasta que llegó el momento. Cuando los postres fueron servidos y el ambiente estaba relajado, saqué mi teléfono y lo conecté al proyector del salón. Todos me miraron, confundidos. Él frunció el ceño. Y entonces, las imágenes aparecieron en la pantalla. Capturas de sus mensajes con ella. Fotos de sus encuentros. Palabras que lo desnudaban de cuerpo entero, su doble vida, su mentira, su traición. El silencio fue brutal. Todos se quedaron congelados, leyendo cada palabra, mirando cada foto. Él enrojeció, primero de sorpresa, luego de furia. Intentó levantarse, apagar el proyector, pero alguien lo detuvo. Las pruebas eran demasiado claras. No había forma de negarlo. Y yo, con la voz firme y la mirada directa, dije. Este es el hombre que me humilló en un restaurante, que me llamó menos que él. Y esta es la verdad que tanto intentó esconder. El murmullo de la gente estalló. Algunos se taparon la boca, otros lo miraban con desprecio. Él balbuceaba excusas, insultos, intentaba culparme, pero ya nadie lo escuchaba. Yo me levanté, recogí mi bolso y me dirigí hacia la puerta con calma. Mientras pasaba a su lado, lo miré a los ojos y susurré. ¿Ves? El karma llegó más rápido de lo que pensabas. Y salí, dejando tras de mí no solo un salón en shock, sino un hombre completamente destruido. Lo que no sabía aún era que lo peor para él estaba apenas comenzando. La cena terminó como yo lo había planeado, con él hundido en su propio fango y yo saliendo victoriosa, como quien cierra una puerta y tira la llave. Pero lo cierto es que la verdadera venganza no terminó allí. Ese fue solo el inicio. Porque lo que ocurre en un salón lleno de conocidos se queda en rumores, en comentarios al oído, en miradas de reprobación. Sí, lo había herido, pero yo quería más. Quería que cada persona que alguna vez lo admiró, lo envidió o lo aplaudió, supiera exactamente quién era. Y ahí comenzó la segunda fase de mi plan. Los días posteriores fueron un espectáculo. Las llamadas no paraban, no de él, porque yo ya lo había bloqueado de mi vida, sino de conocidos, de amigas en común, incluso de compañeros de trabajo suyos. Todos querían confirmación de lo que habían visto aquella noche. Algunos me felicitaban en secreto,
tuviste el valor que muchas no tienen. Otros me preguntaban con morbo, ¿de verdad era tan descarado? Yo no respondía con detalles. Solo decía, las pruebas hablan solas. Y claro, las pruebas comenzaron a circular. Porque no subestimemos nunca el poder del chisme mezclado con la verdad. Las capturas que mostré en la cena empezaron a compartirse como fuego en la pólvora. Primero en pequeños grupos de WhatsApp, luego en redes sociales. No sé quién filtró todo, ni me importa, pero pronto su reputación estaba manchada más allá de lo que yo sola habría podido lograr. Él, el hombre que me trataba como menos, ahora era señalado como el infiel descarado, el que ridiculizó a su novia en público mientras tenía a otra escondida. Y yo, que en el restaurante había sido la víctima humillada, ahora era vista como la mujer que se levantó, que dio la vuelta al juego. Pero aún faltaba el golpe final. Porque mientras él intentaba apagar los incendios de su reputación, yo descubrí algo que no esperaba. La otra, la mujer que se hacía llamar su amor verdadero, no lo estaba apoyando. Al contrario. Cuando el escándalo salió a la luz, ella desapareció. Borró fotos, comentarios, hasta cuentas falsas. Lo dejó solo. Eso fue lo que más me sorprendió. Porque él había apostado todo por ella, había arriesgado nuestra relación y mi dignidad por alguien que, al primer chispazo, lo abandonó como si nunca hubiera existido. Y yo disfruté verlo perder, no solo a mí, sino también a su supuesto amor verdadero. Pero la vida me regaló una última oportunidad de cerrar el círculo. Un evento laboral importante al que sabía que él iba a asistir. Un evento donde se reunirían clientes, colegas, jefes, esas personas frente a las cuales él siempre quiso lucir perfecto. Y yo, gracias a una invitación de un contacto en común, también podía estar allí. Me debatí durante días si debía ir. Parte de mí pensaba, ya está, lo destruí suficiente. No necesito más. Pero otra parte, la que recordaba cada lágrima en aquel restaurante, cada burla frente a desconocidos, me gritaba, aún no siente lo que tú sentiste. Aún no probó el veneno de ser exhibido frente a quienes más le importan. Y así fue como decidí ir. La noche del evento me vestí con un traje impecable, elegante, sobrio, pero cargado de seguridad. Entré al salón con la cabeza en alto, sabiendo que muchos ya habían escuchado mi historia. Las miradas se giraban hacia mí, algunas con complicidad, otras con admiración. Y entonces lo vi. Ahí estaba él, con su traje caro, intentando mantener la compostura, pero con ojeras, con el cabello desordenado, con esa aura de alguien que sabe que ya nadie lo respeta igual. Cuando me vio, su rostro se descompuso. Se acercó, como siempre, con esa mezcla de arrogancia y desesperación. Necesitamos hablar, me dijo en voz baja, casi suplicante. Yo lo miré a los ojos, respiré hondo y respondí con frialdad. Ya no hay nada que hablar. Todo el mundo sabe quién eres. Él apretó los puños, intentando contener la rabia. Pero yo no me quedé ahí. Me giré hacia un pequeño grupo que incluía a su jefe y algunos clientes, y con una sonrisa tranquila dije. ¿Sabían que mientras este señor hablaba de valores en el trabajo, en su vida personal llevaba una doble vida? Puedo mostrarles pruebas si quieren. El silencio fue demoledor. Él intentó interrumpirme, pero las miradas ya lo habían sentenciado. Y yo supe, en ese instante, que había logrado lo que tanto deseaba, que sintiera el peso del juicio social, de la vergüenza pública, de la condena silenciosa. No necesité gritar, no necesité insultar. Mi venganza fue servida fría, con calma, con precisión quirúrgica. Salí de ese evento igual que de la cena, con la cabeza en alto, dejando atrás un hombre que había perdido todo. Pero esta vez la diferencia era clara, ahora él sabía lo que era ser el espectáculo de la noche, el ridículo del salón, el hombre señalado. Y yo, la mujer que él intentó destruir, me había convertido en la arquitecta de su caída. Pero lo que jamás imaginé es que aún faltaba una última sorpresa. Una vuelta del destino que pondría el broche final a toda esta historia. Porque la justicia emocional ya la había conseguido. Pero el karma todavía tenía un golpe reservado para él. Después de aquel evento, mi vida cambió de forma radical. No porque el dolor desapareciera de un día para otro, eso hubiera sido imposible, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía el control. Ya no era la mujer que lloraba en silencio, ni la que se mordía los labios en un restaurante para no derrumbarse. Era alguien distinto, alguien que había sobrevivido al fuego y había aprendido a usarlo a su favor. Él, en cambio, se hundía más cada día. Los rumores no paraban, las miradas de desprecio lo seguían a donde iba, y lo peor de todo, las puertas comenzaban a cerrársele. Su jefe, aquel que tanto admiraba, ya no confiaba en él. Los clientes lo evitaban.
Incluso sus propios amigos, esos que antes lo celebraban todo, se apartaban con disimulo. Era como si estuviera marcado con una etiqueta invisible que decía, traidor. Mentiroso. Cobarde. Yo observaba todo a la distancia. No necesitaba intervenir. Ya no hacía falta. El karma había tomado el control, y yo solo tenía que mirar cómo cumplía su trabajo. Pero entonces ocurrió algo que no esperaba. Un día recibí un mensaje inesperado. Era de ella. Sí, de la mujer que se hacía llamar su amor verdadero. El texto era corto, casi desesperado. Necesito hablar contigo. Hay cosas que no sabes. Al principio dudé. ¿Qué podía querer? ¿Acaso justificarse? ¿O tal vez reírse en mi cara? Pero la curiosidad pudo más. Acordamos vernos en un café, en un lugar público, para evitar cualquier drama. Cuando llegó, casi no la reconocí. Ya no era la mujer arrogante que yo recordaba, la que coqueteaba en mis narices disfrazando todo de broma. Se veía pálida, nerviosa, con el maquillaje corrido y los ojos rojos de tanto llorar. Y lo que me contó me dejó helada. Él también la había engañado. Mientras me destruía a mí en público y la tenía a ella en secreto, mantenía una tercera relación con alguien más. Una cadena interminable de mentiras, promesas falsas y juegos de manipulación. Ella había creído ser la elegida, la especial, la que lo entendía, hasta que descubrió que era exactamente igual que yo, otra pieza en su tablero retorcido. En ese instante, algo dentro de mí se iluminó. Porque entendí que mi historia no era única. Éramos varias. Mujeres distintas, engañadas con el mismo guión barato. Ella lloraba, me pedía disculpas, me decía que jamás quiso hacerme daño. Que se dejó llevar por su manipulación, por sus promesas, por la falsa sensación de ser importante. Y por primera vez, no sentí rabia hacia ella. Sentí compasión. Porque yo había estado en su lugar, porque sabía lo que era tragarse palabras dulces que en realidad eran veneno. Nos miramos en silencio, y sin necesidad de hablarlo, entendimos que ambas habíamos sido víctimas del mismo monstruo disfrazado de príncipe. A partir de ahí, todo se desmoronó para él. La otra mujer también comenzó a hablar. Contó su versión, mostró sus pruebas. Y lo poco que quedaba de su reputación terminó de derrumbarse. Ya nadie podía defenderlo. Nadie. El hombre que me ridiculizó en un restaurante, que me llamó menos que él, que me comparó con otras para sentirse superior, ahora caminaba solo, con la cabeza gacha, incapaz de sostener la mirada de nadie. Y yo, desde la distancia, lo vi convertirse en lo que realmente era, nada. Pero aquí viene la parte más importante. Porque aunque verlo caer fue satisfactorio, aunque mi venganza me dio paz, descubrí que la verdadera justicia no estaba en su ruina, sino en mi libertad. Por primera vez en años, empecé a pensar en mí. En mis sueños, en mis metas, en lo que quería de verdad. Volví a leer libros que había dejado acumulando polvo porque él decía que eran pérdida de tiempo. Volví a salir con amigas, a reír sin miedo a que me llamaran inmadura. Volví a sentirme viva. Y entendí algo poderoso. La venganza fue necesaria, sí, pero no era el final. El final era recuperar mi vida, reconstruir mi autoestima, levantarme de entre las ruinas y decir, nunca más voy a permitir que alguien me haga sentir pequeña. El último golpe del karma llegó meses después. Me enteré, casi por accidente, que él había perdido su trabajo. No por mí, no directamente, sino porque su comportamiento irresponsable y su reputación lo habían alcanzado. Nadie quería confiar en alguien con su historial. Se quedó sin dinero, sin amigos, sin amante, sin prestigio. Estaba solo. Y en ese momento, comprendí que la vida se había encargado de darle la lección que yo no podía darle del todo. Porque mientras yo renacía, él se apagaba. Hoy miro hacia atrás y ya no siento dolor. Siento orgullo. Porque sobreviví a la humillación, a la traición y al engaño. Porque me levanté cuando todo en mí gritaba que me quedara en el suelo. Porque usé mi rabia no para destruirme, sino para reconstruirme. Él fue mi error, sí. Pero también fue mi enseñanza. Y si algo aprendí de todo esto es que cuando alguien intenta romperte para sentirse más grande, no necesitas rebajarte a su nivel. Tarde o temprano, el karma se encarga de poner a cada quien en su lugar. Yo lo viví en carne propia. Y hoy, mientras escribo estas palabras, puedo decirlo con total certeza. Él me humilló en un restaurante lleno de desconocidos. Pero al final, el mundo entero lo vio caer. Y yo volví a ser libre.